Ahora sí. Bueno, según lo que pude leer en el informe, resultaron una sustancia que casi lo mata. Y ya se sabe que lo quiere. Ahora sí que estoy grabando la clase. Como les decía, siguiendo la evaluación preanestésica, que es muy importante para evitar los riesgos en un paciente, nosotros tenemos que conocer a nuestro usuario, haciéndole una entrevista, ¿cierto?, de la cual van a ir apareciendo un montón de antecedentes muy importantes que tienen que ver con sus comorbilidades, es decir, con todas las enfermedades que este paciente tenga, con todas las cirugías que se haya realizado previamente, con todas las alergias que haya presentado en su vida a los fármacos o a los alimentos. Y eso también nos va a servir a nosotros para poder determinar qué tanto riesgo tiene el paciente de ser sometido a la anestesia, por todo lo que ustedes ya leyeron y resumieron en su tabla de efectos adversos a los fármacos anestésicos. Entonces, hoy día vamos a hablar de eso, justamente para que ustedes vayan relacionando un poco más por qué es tan importante esta anamnesis tan integral de un paciente que se va a someter a una cirugía que puede ser corta, que puede ser fácil, que puede ser de baja complejidad, pero que una vez tomado contacto el organismo con los fármacos que producen estos cambios hemodinámicos y respiratorios, y podríamos tener un paciente en alto riesgo de complicaciones e incluso llegar a la muerte. Entonces, ahí dice comorbilidades versus clasificación ASA. Y esta es una de las imágenes de la clasificación ASA. ¿Qué significa esto? Esto es una clasificación del riesgo. Entonces, no es un invento, no es algo que nosotros hayamos creado para la asignatura, sino que es una clasificación de la Sociedad Internacional de Anestesia, ¿ya? Si ustedes buscan en internet la clasificación ASA, le van a salir un montón de imágenes en colores, cuadrados distintos, pero esto es el resumen general, digamos, de todas las imágenes o de todos los cuadros que se hayan creado para mostrar esta clasificación. Lisa y llanamente es una clasificación que se agrupa en 5 o 6 niveles de riesgo, ¿ya? Entonces, la primera columna a ustedes les va a mencionar el nivel de riesgo, ¿cierto? Del 1 al 5 o del 1 al 6, como lo encuentren a lo mejor en el internet. Y en la segunda columna va a estar la definición de este paciente con el riesgo. Y en la tercera columna van a encontrar ejemplos o van a encontrar detalles asociados a esta definición de riesgo. Entonces vamos a tener el ASA 1, que es el paciente que uno estima como menor riesgo, ¿ya? Es un paciente sano, sin antecedentes mórbidos, ni quirúrgicos, ni alergias conocidas a lo mejor. Es un paciente que no tiene hábitos tabáquicos, ni alcoholismo social, ni tampoco consumidor de drogas, y eso hace que se considere un paciente de riesgo cero, ¿ya? Pero la verdad es que esto siempre queda entre comillas, porque los anestesiólogos, una vez que analizan a este paciente sano y joven, sin antecedentes mórbidos, lo dejan en observación más rigurosa, porque es la primera vez que va a ser sometido a una cirugía. Por lo tanto, esto sí podría ser una cajita de sorpresa, ¿ya? El ASA 2 es un paciente que sí tiene antecedentes mórbidos, tiene una enfermedad declarada, ¿ya? Crónica, lo más probable es que esté siempre bajo control, pero puede estar estable, ¿ya? Se toma todos sus fármacos, va a todos sus controles y no ha tenido ninguna descompensación sistémica eh, durante el transcurso de los últimos 6 meses, ¿ya? Podríamos tener también dentro de este grupo de clasificación ASA 2 a las mujeres embarazadas,
que están cursando, ¿cierto?, con un cambio hemodinámico, con un cambio corporal durante este periodo de gestación, pero que después del embarazo todos estos cambios van a normalizarse, entonces no va a ser un paciente de riesgo a volver a ser a lo mejor un ASA 1, ¿ya? Se encuentran aquí también los pacientes con índices de masa corporal que van desde el 30 al 40, es decir, los pacientes obesos. Y también están los pacientes crónicos del programa cardiovascular, como por ejemplo pacientes diabéticos o hipertensos, pero que estén bajo control, tratamiento y que estén estables. Es decir, que no lleguen a la urgencia durante los últimos meses a atenderse por una crisis hipertensiva o que no lleguen a la urgencia porque tuvieron una hiper o una hipoglicemia importante. ¿Se entiende eso, chicos? Sí. Ya. Cuando uno tiene este tipo de pacientes, ASA 1 y ASA 2, uno se alegra como equipo de pabellón, porque uno dice, no va a pasar nada, los pacientes vienen bien. Además, yo sumado a esto, de esta clasificación y esta anamnesis que yo le hago al paciente, reviso todos los exámenes y están en rango normal. También yo puedo tomar exámenes adicionales de radiografía, etcétera, y también me van a salir normales. Pero de todas maneras, siempre, como ustedes bien vieron, los efectos adversos de los fármacos pueden hacer un debut de una descompensación en un paciente ASA 1 o ASA 2. ¿Ya? Y va a ser el ASA 2 quien tenga obviamente mayor posibilidad de esta descompensación en el quirófano mientras que está bajo una anestesia, sobre todo la general, porque en esa general se usa la mayoría de los fármacos anestésicos y se produce una inducción de más o menos 1 a 2 horas. El paciente está bajo los efectos de estos fármacos 1 a 2 horas, o más podría ser, ¿ya? Bueno, el ASA 3 es este mismo paciente que ya tenía antecedentes crónicos, que va a control, que se toma sus medicamentos porque está en el cardiovascular, o porque tiene un hiper o un hipotiroidismo, o porque tiene un problema respiratorio crónico, puede ser asmático, puede ser un paciente con una enfermedad pulmonar de cualquier índole, pero crónica, ¿ya? Pero que sí haya presentado varias veces descompensaciones durante el año, ¿ya? Tenemos pacientes mayor al índice de masa corporal 40, es decir, puede ser una obesidad mucho más seria, ¿ya? Pacientes que han tenido cuadros de hepatitis reciente, pacientes que estén con una insuficiencia renal crónica, sobre todo los que estén en diálisis como tratamiento, pacientes con antecedentes de un infarto agudo del miocardio, no importa que haya sido reciente o no, pero ya tiene un antecedente de este evento, ¿cierto?, adverso, pacientes que hayan tenido cuadros que son de la índole de accidentes vasculares, ¿ya?, o trombosis, los últimos 3 meses. O sea, todos estos pacientes con patologías crónicas, pero descompensadas, entonces le vamos a llamar ASA 3. Y ahí entonces empezamos a viajar por los niveles de complejidad de los pabellones, porque los dos primeros ASA se pueden operar en hospitales donde se consideran de baja complejidad, es decir, no tenemos UCI, pero sí tenemos servicios de apoyo donde los pacientes se pueden compensar una vez operados. Y cuando pasamos al ASA 3, ya hay un riesgo importante que uno espera que ocurra, un evento, ¿cierto? Por lo tanto, los hospitales tienen que ser de mediana complejidad o de alta complejidad para operar este tipo de personas. Porque si lo hacemos en un hospital de baja y se descompensa, lo más probable es que no tengamos la logística para atenderlo y este paciente se va a tener que trasladar en una ambulancia, en un SAMU, hasta un hospital que queda a 1 hora o 2 horas de trayecto. Así que por lo tanto, hay pacientes que se rechazan
en algunos hospitales justamente por esa causa. No tenemos la logística para soportar que este paciente pueda ser intervenido en ese lugar. El ASA 4 es un paciente que puede tener estas mismas enfermedades, pero que no logran ser compensadas, ¿ya? No logran ser compensadas, a lo mejor no van a tener el pase, como lo vimos en la clase anterior, no van a tener el pase de un especialista que los trata, ¿cierto?, de enfermedades crónicas, ya sea cardiólogo, broncopulmonar, nefrólogo, etcétera, porque no van a estar listos para ser intervenidos de una cirugía electiva. Pero, ¿qué hacemos en el caso de que tenga una urgencia quirúrgica? Supongamos que el paciente tuvo un accidente, chocó, está politraumatizado, y si no lo operamos va a tener un shock hipovolémico importante que lo va a llevar a la muerte. Entonces hay que operarlo. Por lo tanto, esas cosas se convierten en un gran problema para la anestesiología, porque ese paciente debería ser rápidamente trasladado y no operado en ese lugar, sino que una vez que llegue al hospital de mayor complejidad puede resolvérsele quirúrgicamente. Lo que se puede hacer mientras tanto es solo compensar en el lugar de origen, estabilizarlo hemodinámicamente nomás. El ASA 5 es el paciente que ya no debería ser operado, porque es un paciente que tiene una gran posibilidad de morir con o sin la cirugía realizada. Un paciente que puede estar desahuciado o con un pronóstico, como dicen en algunos hospitales, un pronóstico ominoso. Un paciente que tiene la orden de no reanimar, un ONR. No sé si lo han visto esa sigla en las prácticas. ONR, ¿han visto pacientes que están moribundos? Sí. Ya. Significa orden de no reanimar. Suena crudo, ¿cierto? Pero este paciente, si tiene alguna posibilidad de vivir con la cirugía, se va a hacer en un hospital de alta complejidad, con el consentimiento de los familiares o del mismo paciente, pero solamente en ese lugar, ¿ya? Y Pero el paciente, dígame. los pacientes con CA avanzado igual tienen el ORN, Claro, el un ONR. Prenilawe, un El Prenilawe lo ONR, vi. claro, no, los pacientes con un cuadro que está en la última etapa de la evolución del cáncer, no tiene sentido, ¿cierto?, someterlo a una cirugía, pero se excluye, digamos, en este caso. Yo te hablo de pacientes descompensados con patologías crónicas que por más tiempo que lleven tratando de compensarlo con sus especialistas no lo logran, entonces no tienen permiso para operarse. Pero, por ejemplo, estamos hablando de una cirugía de próstata en un paciente que es hipertenso, diabético, cardiópata, ¿ya? No lo van a operar de la próstata porque eso no es una urgencia. Va a seguir con una sonda puesta, por ejemplo, mucho tiempo, muchos meses. Pero ¿qué ocurre si el paciente va en un vehículo y chocó con otro y tiene un accidente, y si no lo operamos rápido se va a morir? ¿Ya? Lo de la próstata pasa a segundo plano, pero en este caso sí habría que intervenirlo rápidamente, por ejemplo, porque está sangrando una arteria de gran calibre, ¿ya? O una fractura de fémur o de cadera, digamos, que va a implicar una pérdida hemática importante si no lo intervenimos, y ahí sí que se va a morir. En ese caso, habiendo UCI en el hospital donde lo vayan a intervenir, se tiene que tratar de hacer, porque si no se va a morir el paciente, ¿ya? Solo ahí se genera el riesgo que corre el equipo quirúrgico, ¿ya? Y por supuesto que firma el familiar responsable de esta persona, un hijo, el esposo o la esposa, el tutor legal, etcétera, la madre, el padre. Y como les contaba, chiquillos, en algunos esquemas de ASA que ustedes encuentren va a aparecer el ASA 6, y el ASA 6 es un paciente que tiene muerte cerebral, que no tiene ninguna posibilidad de recuperación,
y que solamente va a ser intervenido para la procuración de los órganos. ¿Ya? Es la única cirugía que va a recibir este paciente siempre y cuando sea donante, siempre y cuando la familia respete su decisión en vida, ¿cierto?, de ser donante. ¿Ya? Entonces esto es para largo. Ustedes pueden indagar en internet, buscar los distintos dibujos, esquemas, los distintos mapas, y van a ir encontrando definiciones similares a los que yo les menciono. Y las categorías pueden ir en algunos hasta las 5 y en algunos hasta las 6. Y sería interesante que ustedes miraran varios ejemplos porque así ustedes conocen cómo poder relacionarlos con estas asas que estamos hablando ahora. ¿Ya? Otra cosa que hace anestesia cuando evalúa al paciente preanestésicamente es la dificultad que tiene de la intubación endotraqueal. O sea, ¿qué tan difícil es la vía aérea de este paciente? Porque hay que pensar, como hicieron la tarea algunos, por ejemplo, que los anestésicos endovenosos como el tiopental sódico podría generar un laringoespasmo y esto sí o sí va a requerir prevenir, ¿cierto?, la obstrucción respiratoria y van a requerir la intubación. Por lo tanto, si yo voy a llevar al paciente al quirófano, le voy a hacer la inducción anestésica y va a requerir inmediatamente que yo le ponga un tubo endotraqueal y me voy a encontrar recién ahí con que este paciente tiene una vía aérea difícil y no tengo los implementos, los instrumentos, los conductores quizás de tubo endotraqueal para yo poder hacer una intubación eficiente y exitosa. Lo pongo en un alto riesgo de morir el paciente de forma inmediata. ¿Ya? Entonces, la clasificación Mallampati es una clasificación estándar, universal en la anestesiología en todo el mundo y se clasifica en 4 partes, donde nosotros vamos de la clase 1 a la clase 4. Y si ustedes se fijan en el dibujito, ¿todos ven el dibujito? Sí. Ya. Sí. Este dibujito nos muestra desde la clase 1, que es una vía aérea fácil, hasta la clase 4, que es una vía aérea difícil. Y si ustedes se dan cuenta, es por lógica y razón, ¿cierto? Yo acá en la clase 1 voy a ver un paladar, voy a ver la úvula, y cuando yo le ponga el laringoscopio o el videolaringo, yo voy a visualizar la vía aérea desde la entrada de la tráquea y voy a poder intubar fácilmente. Pero imagínate poner esto mismo en la clase 4. Es súper difícil. Está tapado, ¿ya? Solamente cuando el paciente abre la boca yo voy a ver el paladar duro y nada más. Es decir, podemos encontrar un paciente con una protrusión de la lengua importante, una lengua hipertrófica porque es un músculo. Puedo encontrar un paladar laxo que en vez de úvula sea prácticamente recto y me va a impedir visualizar a simple vista esta vía respiratoria inicial, la entrada de la tráquea. Entonces, ¿qué hago ahí? No lo opero, no. Tengo que examinarlo antes, tengo que estudiar cómo yo puedo acceder a esta vía respiratoria porque mi objetivo es que pueda intubarse en caso de una emergencia. Por lo tanto, yo tendré que tener a mano todos los implementos, las hojas de laringoscopio de la medida que yo estimo que el paciente va a necesitar. Perdón. Voy a tener la hoja acorde porque hay hojas rectas y hojas curvas. Más adelante vamos a estudiar el laringo también. Y voy a tener conductores de tubo, voy a tener que tener un número de tubo endotraqueal especial para este paciente. Si tengo acceso a la tecnología en mi hospital, voy a tener un laringoscopio que tiene una conexión a un monitor donde yo al introducir este video laringo voy a mirar en el monitor todo el trayecto de la vía aérea y eso va a ser maravilloso porque yo voy a poder intubar fácilmente a esta paciente. Ahora, si en la clase 3
o en la clase 4, además de ver estas anomalías anatómicas, yo me doy cuenta de que en realidad, a pesar de que yo introduzca los laringos y todo, es imposible intubar porque no da la curvatura, porque el paciente no coopera, qué sé yo, es muy probable que el paciente tenga un síndrome del desarrollo. Esto está más asociado a algunos síndromes del crecimiento. Entonces, cuando se clasifica así, yo tengo que estar preparado para operar a este paciente también en un hospital de mayor complejidad que baja, ¿ya? Porque en la baja, repito, no tenemos UCI, chicos, no tenemos unidad de tratamientos intensivos o intermedios. La logística no me da como para ayudar a un paciente que pueda hacerme un cuadro respiratorio severo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Trasladar al paciente. No lo voy a operar ahí, lo voy a trasladar a un hospital donde yo tenga esos servicios de apoyo. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? No. Existen un montón de formas y de esquemas que aparecen en libros de anestesiología, donde se puede visualizar cuál es la conducta a seguir en anestesia frente a la dificultad respiratoria severa de un paciente. Entonces nos podemos encontrar con un paciente que solamente yo lo voy a abordar para intubar con un laringoscopio y la intubación endotraqueal va a ser exitosa. Si está asociado al uso de anestésicos que me van a provocar espasmo, es decir, inflamación local de la vía glótica, laringea y después hacia abajo, yo tengo que estar preparado para intubar con un tubo que traspase esa primera entrada y no otro tipo de dispositivo. Pero también existen otros dispositivos que también más adelante los vamos a utilizar, que son las máscaras laringeas, ¿ya? Que es un dispositivo que solamente llega a la garganta, que logra vencer la barrera de la tráquea y tapar la entrada del esófago, entonces se pierde toda la comunicación y no habría regurgitación, por ejemplo, no habría neumonía aspirativa, nada, y el tubo solamente se queda en ese lugar, porque a lo mejor al intubar yo no logré visualizar, no tenía un buen laringo que me ayudara en la intubación, entonces yo voy a colocar un tubo solamente hasta ese lugar, que cuando se los muestre más adelante se van a dar cuenta que es de fácil instalación porque solamente ingresarlo, ¿ya? Y choca, digamos, con la entrada de la tráquea y después ya no sigue avanzando, entonces queda absolutamente dividida las dos vías, la vía esofágica de la vía traqueal, y no habría ningún problema para darle la oxigenación necesaria al paciente, salvo que me haga una inflamación importante de tipo anafiláctica, que llegara a empujar este dispositivo hacia afuera y voy a perder la vía aérea, digamos, de acceso, pero solamente en ese caso. Y existe también algunas cirugías donde no vamos a necesitar intubar al paciente porque no vamos a ocupar fármacos que me vayan a generar estos cambios en la vía respiratoria, pero sí es muy probable que me cambie la hemodinamia, es decir, yo voy a tener un paciente que le va a bajar la presión, le va a bajar el pulso, que es algo que hacían casi todos los endovenosos, ¿se acuerdan? Por lo tanto, yo tengo que pensar que si mi paciente va a tener hipotensión y bradicardia, la irrigación al nivel periférico va a ser difícil, va a ser menor. Y cuando yo llevo menos oxígeno a mis tejidos a nivel periférico, el paciente tiende a mantener una hipoxemia, es decir, bajo nivel de oxígeno en la sangre. Y eso requiere de apoyo, de refuerzo de oxígeno adicional. Entonces yo puedo mantener un paciente con oxígeno en el intraoperatorio, con el oxígeno que puede ser desde una mascarilla de Venturi hasta una simple naricera. ¿Por qué?
porque yo no le di anestesia general, solamente le di anestesia raquídea. El paciente está bloqueado de la cintura hacia abajo y estaba un poco nervioso, un poco angustiado, entonces el anestesista decidió sedarlo un poquito y le puso una benzodiazepina, y con eso él va a poder resistirse y movilizarse en la mesa quirúrgica 1 o 2 horas, cuanto dure la cirugía. Y cuando sale de ahí, el paciente, durante este rato de la cirugía, nos damos cuenta que en el monitor que la presión va bajando, que va bajando el pulso. Entonces yo ya me imagino que la saturometría, que llegó en 100%, me va a bajar a 93%, 90%. Yo ya empiezo a apoyarlo con oxigenoterapia. ¿Me entiendes? Es solamente, siempre uno tiene que vigilar que este paciente esté lo más estable posible dentro de los rangos aceptables en el pabellón, sabiendo que igual me va a bajar la presión, igual me va a bajar el pulso, pero por eso tenemos rangos. ¿Se acuerdan la diastólica? El rango era hasta... ¿Se acuerdan de la diastólica? La presión diastólica era la del corazón, la segunda lectura. ¿Cuánto es lo...? 80. 90. Hasta 85. Esa es la 90. sistólica. Esa es la máxima diastólica, pero la mínima diastólica sería 60. 60. Claro. Entonces yo, por ejemplo, en un pabellón quirúrgico me voy a encontrar con un paciente que está un poquito sedado, pero está con raquidia, y yo miro el monitor y está con 90-51. Entonces el paciente está hipotenso, Sí. pero está hipotenso porque está bajo los efectos de los fármacos anestésicos y además porque le pusimos una benzodiazepina. Entonces el paciente le bajó un poquito la presión porque se relajó, está durmiendo y tiene un metabolismo basal súper bajo, no necesita gastar energía, entonces está con esa presión. A veces los anestesistas no les van a pedir a ustedes como técnicos de anestesia que los apoyen al tiro con un fármaco para subir esta presión, ¿ya? Porque si yo quiero subir la presión de un paciente, yo voy a usar drogas vasoactivas, es decir, voy a vasodilatar las arterias para que irriguen mejor. Y al revés, si yo tengo la presión alta, yo quiero vasocontraer las arterias para que baje la presión. ¿Se entiende eso? Sí. Ya. Entonces, en este caso, yo puedo tener un paciente que no está con anestesia general, no está intubado ni nada, pero sin embargo, voy a requerir igual de apoyo ventilatorio a través de una mascarilla de Venturi o de una naricera, por ejemplo. Ya. Dentro de las enfermedades que nosotros nos vamos a encontrar siempre, habitualmente, en nuestros pacientes que vayan a ser intervenidos, bueno, yo les puse más o menos un orden que a mí se me ocurre que podrían ser las más frecuentes. Ya, así como si yo las puedo ordenar en una orden de experiencia en anestesia, lo más recurrente sería encontrarme pacientes hipertensos. ¿Y en qué personas vamos a encontrar hipertensión, creen ustedes? ¿A qué edades? Adultos mayores, de 40 para arriba. Los pacientes de 40 para arriba, justamente. Sí. Los adultos mayores, lo más probable es que todos sean hipertensos. Pero ya yo tengo un indicador, porque dentro de los exámenes preoperatorios que nosotros vimos en la clase pasada, tenía uno que solo se le pedía a los mayores de 40 y es el electrocardiograma, ¿cierto? Sí. Y eso es porque ya mi sistema cardiovascular empieza a envejecer a los 40. Entonces yo perfectamente podría tener unos cambios ahí a nivel de la presión arterial. Lo segundo que yo podría tener son problemas pulmonares, que los puedo tener de niño, ¿ya? Por eso es tan importante la anamnesis que uno le hace de ingreso al paciente, o la anamnesis que le empieza a hacer el cirujano en el policlínico cuando decide operar al paciente. Las enfermedades pulmonares más importantes ahí tenemos, ¿cuáles? El asma. El asma. El asma, ¿cierto? Y algunas otras patologías crónicas que se fueron generando por malos hábitos. Por ejemplo, un EPOC, uno no nace con un EPOC,
No, pues, Uno nace con asma, pero no con otras cosas obstructivas que vienen desde los malos hábitos, ¿cierto? Un enfisema. Un enfisema, hay enfermedades que están asociadas a lo laboral. La gente que trabaja en las minas, los antiguos docentes que trabajaban con tiza, o sea, todas aquellas personas que trabajen con polvo en las construcciones pueden tener enfermedades pulmonares obstructivas crónicas a menos edad, pero tiene que ver con eso, con la exposición a las sustancias que me provocan cambios a nivel de los pulmones y de los bronquios. ¿Ya? La diabetes también puede ser una comorbilidad frecuente de encontrar, y vamos a encontrar pacientes con diabetes desde que nacen diabéticos, ¿cierto? Hasta pacientes diabéticos que son transitorios diabéticos, como ¿quiénes son transitorios diabéticos? O transitorias diabéticas. Embarazada. Bien. Y también algunos de nosotros que de repente de la noche a la mañana se nos ocurrió engordar, po. Subimos de peso rápidamente y de repente nos encontramos con unos exámenes alterados, las glicemias altas, etcétera, y tenemos una diabetes transitoria por un cambio en el metabolismo. Pero eso después pasa. Yo bajo de peso, termina mi embarazo, bajo de peso y vuelvo a tener niveles normales de estos exámenes para detectar la diabetes. O sea, no tengo diabetes, se me fue la diabetes. También en menor medida, pero podríamos encontrar algunos pacientes que se vayan a operar que tienen enfermedades renales. Y ahí podemos tener pacientes con enfermedades renales obstructivas como cálculo, o podríamos encontrar enfermedades renales transitorias como una insuficiencia renal, porque por ejemplo se intoxicó con medicamentos, ¿ya? O tuvo un tratamiento largo de varios fármacos antiinflamatorios, corticoides, y se generó cambios a nivel de la función del riñón, pero una vez que pasa harto rato, lo limpiamos al paciente, la función renal se recupera. Y ahí teníamos exámenes como por ejemplo la creatinina, la uremia, el ácido úrico, ¿cierto? La velocidad de filtración glomerular, que a mí me dice cómo está mi riñón, ¿ya? ¿Cómo está mi función renal? Eso se puede mejorar. Fíjense ustedes que los pacientes hipertensos se les hace una batería de exámenes y entre ellos se les hace exámenes de función renal. ¿Y por qué? Para detectar si por mala alimentación o porque toma muchos fármacos, este riñoncito se echó a perder, entonces se generó como de forma secundaria una hipertensión arterial que también puede ser transitoria, es decir, yo mejoro mis hábitos alimenticios, regulo mi ingesta de fármaco, me limpio un poco, mejoro mis hábitos de actividad física, etcétera, me hidrato mejor y mi función renal se recupera y la hipertensión arterial se fue. Entonces es muy importante ir relacionando las cosas. También, esto sí que es más raro de encontrar, enfermedades hepáticas en un paciente quirúrgico, ¿ya? Las patologías hepáticas en un paciente quirúrgico van a ser las que debemos resolver quirúrgicamente. Pero es raro encontrarme, por ejemplo, con un paciente fracturado que tiene un problema hepático y por eso no sé si lo puedo operar. Ya es raro. Pero podría tener un paciente con cálculo de la vesícula. Sí, eso es una patología aguda, se resuelve con la cirugía y después no hay problema en la función hepática, que es uno de los exámenes menos habituales preoperatorios que se solicitan, que también estaba en la tarea. Y ahí cuáles son importantes: la bilirrubina total, directa, indirecta, la fosfatasa alcalina, el GOT, el GPT, que son exámenes de la hoja hepática, ¿ya? Y obviamente que van a estar alterados porque cuando hay cálculo en la vesícula hay una obstrucción, ¿cierto? Entonces en vez de que la bilis pase al sistema digestivo, la bilis pasa a la sangre y se genera un cambio
en estos exámenes que yo acabo de mencionar. Y también, más raro todavía, más raro, podríamos encontrarnos con pacientes con desórdenes hematológicos, y esto sí que podría haber sido detectado de niño, problemas de coagulación o una leucemia que se generó de la noche a la mañana. Un paciente con cáncer también tiene cambios hematológicos, una paciente que ha sangrado harto previo a la cirugía porque, por ejemplo, tenía miomas uterinos o pólipos uterinos, un paciente con un tumor o una colitis ulcerosa genera mucho sangramiento también. Y son problemas hematológicos que, una vez resuelto el problema quirúrgico, este desorden ya no va a estar. Excepto el cáncer, ¿cierto? Una vez que se sana el paciente del cáncer, entonces ya no hay un desorden hematológico. Y hay un montón de síndromes de la coagulación. Eso sí que es raro, pero existe. Hay un síndrome que se llama síndrome de von Willebrand, que justamente no se detecta en anestesiología en la primera cirugía, porque uno le pregunta a los pacientes si se ha operado alguna vez y le van a decir que no. Entonces no tenemos idea cómo coagula. Le podemos preguntar si se ha sacado alguna muela, algún diente, cómo ha sido la evolución. ¿Ha tenido hemorragias después de la extracción de la pieza dental? Cuando se lavan los dientes, ¿sangra mucho cuando se lava los dientes? ¿Ya? Si ha tenido un corte, por ejemplo, por una herida pequeña en las extremidades, ha sangrado muchos días. Son cosas que uno puede ir relacionando, pero es raro encontrarnos con un paciente con desórdenes hematológicos que vaya a tener que ser operado. ¿Ya? Entonces ahora los vamos a ir viendo con más en profundidad cada uno. Son hartas cosas las que tenemos que ir viendo en un paciente, se fijan, no es llegar y operar. Todos los sistemas son súper importantes para el funcionamiento correcto del resto de los sistemas. Entonces, uno sin el otro no puede vivir. Y si se dieron cuenta en los cambios que provocan los fármacos anestésicos, realmente es para pensarlo. Por eso a veces hay consejos médicos que se juntan y se reúnen y dicen, pucha, no, es que yo lo tengo que resolver, dice el urólogo, porque este paciente lleva un año con sonda y si no lo resuelvo es terrible porque ha hecho un montón de infecciones urinarias. Y otro dice, sí, pero es que este paciente es diabético, no se toma los medicamentos o no come bien, es porfiado, no, es que no tiene red de apoyo, por eso, es que lo podemos hospitalizar para compensar y después lo operamos en la próstata. Y otro dice, sí, pero eso no es nada, porque resulta que es hipertenso también y tiene un problema renal asociado, y eso sí que es grave. ¿Te fijas? Entonces, es difícil tomar a veces decisiones de pacientes que son del ASA 3 en adelante. Es difícil. Bueno, ahí yo les voy a hacer un resumen nomás de la mayoría de las comorbilidades que ustedes pueden encontrar. Las enfermedades cardiovasculares relacionadas con los anestésicos, ¿ya? Hay un montón de enfermedades cardiovasculares. Una de ellas es la hipertensión, que sería como la más importante, que yo la puse como ejemplo, pero hay hartas más. Está el infarto, está los problemas valvulares del corazón, los bloqueos del corazón, las arritmias, etc. Y la causa más importante que se relaciona con esto es la mala alimentación, ¿cierto? Que me hace acumular grasa y colesterol, y no solamente grasa que yo la vea en el paciente. ¿Conocen algún caso de alguien que se haya infartado y sea flaquito? ¿O ustedes creen que los gordos nomás se infartan? No. Ya. Yo les voy a decir que las grasas se acumulan en las arterias también. O sea, yo puedo acumular grasa visible, ¿cierto? En el abdomen, en las piernas, etcétera. Y yo eso me va a alertar, me voy a preocupar y yo voy a hacer una dieta, voy a ir a la nutricionista, me va a subir la presión y me voy a asustar, entonces yo me voy a cuidar.
Pero los pacientes asintomáticos, que más encima yo no los veo gordos, son los más peligrosos. Porque cuando le tomamos exámenes recién aparecen las cosas que me alertan, ¿ya? Y yo he visto infartarse pacientes delgados. Pero cuando tú le tomas un perfil lipídico, es decir, una hoja donde aparece el triglicérido, colesterol, el bueno y el malo, el lindo y el feo, aparecen entonces estas causas asociadas al evento del infarto. Y ahí un colesterol, olvídate, pueden ser 500 por lo menos. También algunos otros hábitos como por ejemplo la falta de actividad física o el consumo de tabaco, de alcohol, de drogas, ¿cierto? Que me van a generar cambios constantes en la función del corazón. ¿Ya? Esto es súper frecuente, es muy frecuente, se detecta más en mujeres que en hombres solamente porque las mujeres vamos a control en forma espontánea. Pero yo les voy a decir que cada hombre que yo he tenido por primera vez en el hospital porque lo vamos a operar, siempre tiene alguna cosita que le encontramos en los exámenes. Ya ellos no sabían nada porque nunca tuvieron síntomas o ellos pensaban que esos síntomas había que tolerarlos nada más y no había riesgo. Y muchos de ellos, muchos varones, detectamos recién por primera vez en el pabellón un paciente hipertenso. Entonces una vez que sale del pabellón, uno lo hospitaliza en el servicio clínico y después se va al policardiovascular y se tiene que ingresar con hipertensión. ¿Ya? Hay cosas que nosotros podemos modificar y otras que no. Pues la edad no se puede modificar, el sexo, bueno, puede ser. Y los antecedentes familiares tampoco los voy a modificar. Entonces también es importante que cada uno sepa cuál es el mapa hereditario que viene para mí cuando yo sea mayor de 40 años. Entonces, claro, ahora yo puedo ser joven, ustedes, no yo, ustedes son jóvenes, ¿cierto? Pero después de los 40 van a tener algunos cambios si no se cuidan o podrían venir a aparecer las herencias de sus papás o de sus abuelos. Entonces, piensen, por ejemplo, ahora en qué enfermedades cardiovasculares tienen sus papás, qué enfermedades cardiovasculares tienen sus abuelos. Piensen ustedes en su familia hay cáncer, hay gente que se ha muerto de cáncer y de qué cáncer. Y todas esas cosas a ustedes los hace pensar dónde me tengo que cuidar más, ¿ya? Porque eso sí que yo podría prevenir, ¿ya? Antes de que ocurra. Y los factores modificables, por supuesto, que son todos los asociados a los malos hábitos. Y ahí tenemos el tabaquismo, los cambios del peso, ya sea sobrepeso o obesidad, el sedentarismo. Y hoy día, en esta sociedad tan tecnológica, el sedentarismo es abundante en la sociedad. Mucho estar sentado, ¿cierto?, en el celular o viendo televisión o en un computador, etc. Pocas veces la gente sale a caminar, a pasear al perro, a trotar, a jugar a la pelota, etc. Sobre todo los niños. Los niños ya no juegan tanto, les gusta estar más con el celular en las manos. ¿O me equivoco? No. No. Los niños de ahora son gorditos porque no se mueven. Entonces, hay que moverse. Otras cosas que hacen que el paciente podría sufrir eventos cardiovasculares importantes tiene que ver con un componente de estrés y sobre todo asociado a lo laboral, ¿ya? Hay trabajos que son súper estresantes, hay roles que son más estresantes que otros en un trabajo y también en la casa. Hay roles que son más estresantes que otros en la casa también. Por ejemplo, el papá o la mamá que son el soporte económico de la familia y que tiene esta responsabilidad de cubrir todas las necesidades. Cuando cambia la economía, imagínate cómo se siente. Y le sube la presión y duermen mal y fuman más y comen más, etc. Hay riesgo. Entonces también es importante buscar ayuda cuando uno se siente estresado. Detenerse,
ver médico, pedir una licencia, si es que se puede, porque los independientes no pueden hacer eso, pero también compartir la carga con el resto de las familias. Las mamás se estresan mucho, las mujeres tenemos hartos roles, tenemos el rol de trabajadora, tenemos el rol de estudiante al mismo tiempo, el rol de mamá, de dueña de casa al mismo tiempo, de esposa o de pareja al mismo tiempo, etc. Y eso hace que nuestro nivel de estrés sea alto. Y uno dice, pero yo me siento bien, yo no sufro, no duermo bien, no me angustio, no lloro, nada. Pero le tomamos examen y están hipertensas, están gorditas, están nerviosas, ¿ya? Y tiene que ver con esto justamente de la ansiedad y del estrés. ¿Ya? Lo más recurrente, como les decía, es la hipertensión. Entonces, si se acuerdan de los efectos adversos de los fármacos anestésicos, que justamente había uno nomás que me subía la presión. ¿Cuál era ese? ¿Les El pusieron la etomidato. tarea? El etomidato, ¿cierto? ¿Podría yo, sabiendo que ingresa un paciente hipertenso, usar el etomidato tranquilamente? No. No puedo. Excepto si, aunque yo tenga el antecedente de hipertensión de mi paciente, sufrió un shock hipovolémico, sufrió una hemorragia. O la cirugía que se está realizando es porque tiene una pérdida hemática importante. Entonces yo voy a usar etomidato porque ahí no va a estar hipertenso, va a estar con una presión normal a baja. Entonces yo voy a regular con este etomidato y simplemente la cirugía la puedo realizar así con este etomidato. El resto, ahí están escritos. Puedo usar el tiopental, el propofol, la ketamina, los gases inhalatorios que son anestesia. Es difícil saber si un paciente infartado se va a poder operar en un hospital de baja complejidad. Ahí necesitamos un pase cardiológico sí o sí. ¿Y cómo voy a saber yo que el paciente está con una discapacidad irrigatoria, por ejemplo? Tengo que tomar exámenes recientes. Y no solamente los preoperatorios sanguíneos, sino que a lo mejor voy a mínimo a tener un electrocardiograma reciente. Hay ecografías cardíacas que se llaman ecocardiogramas. Podría a lo mejor el cardiólogo pedirles un holter de presión para ver cómo se comporta el corazón durante 24 horas, que es una máquina que uno se la coloca en el cuerpo con un manguito de presión y está moviéndose y duerme con eso, y cada media hora se está tomando un registro ahí. Hay otros holter que son de ritmo cardíaco, de cómo se moviliza este corazón, y me va a mostrar un trazado durante varias horas. Entonces depende de cómo haya evolucionado también después de este infarto y cómo esté tomándose los medicamentos, cómo estén los rangos de la presión arterial también, cómo esté la función renal. El anestesista va a decidir operar a este paciente o no, porque también hay que medir el riesgo versus la utilidad que le va a dar la cirugía al paciente. Si es una cirugía que no es para solucionar algo vital y se puede resolver mientras tanto por otra vía, el cardiólogo tenga por seguro que no le va a dar el pase al paciente. Me explico. Por ejemplo, no, doctor, es que yo tuve un infarto el año pasado, pero sabe que yo me tengo que operar de las mamas porque mi cirugía plástica mamaria para mí es prioritario. Yo no puedo seguir así, yo me quiero operar. Y si el infarto me dejó inestable y resulta que el electrocardiograma todavía muestra que ahí hay una parte isquémica y de repente he tenido algunos dolores precordiales y durante el año llegué 2 veces a la urgencia y además soy porfiadita y fumo de repente con mis amigas en una salida y los medicamentos me los tomo regularmente, pero a veces se me olvida tomármelos. ¿Creen ustedes que el cardiólogo le va a dar el pase a esa persona? No.
¿no es cierto? Ya. Otro ejemplo. Tenemos un paciente que se fracturó un fémur en un accidente, está hospitalizado, está estabilizado netamente nomás con una tracción del hueso para alinearlo, para que no se rompa el músculo ni las arterias ahí en el muslo, y hospitalizado lleva una semana. Entonces los exámenes están ahí más o menos nomás, pero está en el hospital de Concepción, en el regional, y hay cama UCI. Y el paciente, si no se opera el fémur, no puede irse de alta porque no puede caminar. ¿Creen ustedes que el anestesista lo puede operar? Difícil, pero sí se puede operar. Porque si ocurre un evento adverso en el pabellón, todos van a estar preparados con una UCI para este paciente. Van a tener medicamentos que tienen un stock mayor de fármacos, van a haber especialistas ahí mismo. Ahí va a estar el cardiólogo ahí mismo. Entonces podemos resolverlo. Pero en Cañete no se puede operar. En Curanilahue, tal vez. ¿Ya? Entonces, esas decisiones se toman dependiendo de lo que se le pueda ofrecer al paciente para darle seguridad. ¿Ya? Ahora, hay otras enfermedades, como les decía, que tiene que ver con la insuficiencia de las válvulas cardíacas, y esto es crónico, pues esto, si no lo operamos no va a cambiar. Esto no se pasa con fármacos, no se pasa con reposo, ni con mejorar los hábitos. Ayuda, por supuesto, a evitar una carga de riesgo mayor. Pero aquí las enfermedades coronarias o las enfermedades que son de válvulas requieren una cirugía previa. O sea, el paciente con una insuficiencia cardíaca lo más probable es que no le den anestesia en ninguna parte, ¿ya? Y que tenga que resolver su problema de salud por otra vía. Los accidentados, ahí es muy difícil, es una controversia enorme entre los médicos especialistas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para resolver a este paciente sin dejarlo con un problema sin resolver, pero de larga data, pero que no lo llevemos a la muerte tampoco? ¿Ya? Y aquí se nota porque el paciente, por ejemplo, como tiene insuficiencia cardíaca, es un paciente que tiene mala perfusión, es decir, tiene mala irrigación a nivel periférico. Cuando me llega menos oxígeno, ¿con qué signo ustedes saben que el paciente tiene menos oxigenación? Con la frecuencia respiratoria. Podría ser una disnea. O sea, a ver, partamos de atrás. Si yo tengo menos oxígeno en la periferia, porque mi corazón no tiene tanta fuerza para enviar, o puede que el músculo esté bueno, pero esta cosa de justo cuando yo bombeo, tiene fuga. Es decir, que todo este volumen, en vez de tirarlo todo junto para un lado, va a la mitad y el resto se me queda para atrás del corazón. ¿Por qué? Porque tiene fuga esta válvula. No logra cerrarse para que se impulse. Entonces, si yo no tengo esa capacidad cardíaca, la sangre que llegue a mis uñas y a mis labios va a estar con menos oxígeno. ¿Y cómo se va a notar? ¿Qué color voy a tener generalmente con una insuficiencia cardíaca yo? ¿Voy a estar rosadita o voy a estar cianótica? Cianótica. Claro. Entonces, cuando ustedes vean un paciente que tiende a la cianosis bucal o peribucal y al lecho unguial, ya sea en las manos o en los pies, este paciente fijo que tiene una insuficiencia cardíaca. En los niños se da. Entonces, ¿qué necesito aportarle a ese paciente para que no esté azul, que no esté cianótico? Oxígeno. Oxígeno. Entonces, ustedes van a ver estos pacientes que transitan por la vida con el balón de oxígeno y con la bigotera, ¿cierto? Esos pacientes entonces viven así
Porque si ustedes le quitan el oxígeno, vuelve a aparecer la cianosis. ¿Se entiende? Sí. Y si yo tengo un paciente así, y le saco el oxígeno y lo hago caminar, va a tener una disnea horrible porque va a aumentar la frecuencia respiratoria netamente porque se va a hiperoxigenar para lograr mandar este oxígeno a la periferia, pero no es el impulso respiratorio el que va a hacer eso, sino que es la fuerza del corazón que va a impulsar este volumen oxigenado. Entonces, por más que se hiperventile, no va a llegar este oxígeno a la periferia tan eficientemente, ¿ya? Último lo metí en una caja. Alguien está hablando de una caja, no sé quién es, para que pueda bajar el volumen, por favor, de su computador o bloquearlo. Un paciente con una insuficiencia cardíaca, aparte de la disnea, va a presentar mareo, ¿cierto? Cansancio, hay síntomas de tos, ¿ya? La tos tiene que ver con esta regurgitación, porque la idea es que el pulmón mande la sangre oxigenada al corazón para que el corazón la mande al cuerpo. Pero con estos problemas valvulares a veces se devuelve un poco a la zona respiratoria, al pulmón, entonces también el paciente tiene esta tos, esta dificultad respiratoria con tos. ¿Ya? Y lo otro que podemos encontrar también, que es menos frecuente, que se nota solamente en el electrocardiograma, así que como no le tomamos electrocardiograma a toda la gente, solamente los mayores de 40, recién ahí a los mayores de 40 podríamos pesquisarle una arritmia. Vamos a tener una clase solamente de electrocardiograma, chiquillos. Ustedes, yo les voy a mostrar un simulador y ustedes van a mirar la simulación y van a aprender a leer los trazados y van a entender cuándo es arritmia, cuándo es bradicardia, cuándo es taquicardia, cuándo se va a parar el paciente. ¿Se entiende? ¿No le han hecho clases de eso? Un taller. Un taller, ya. Interesante. Entonces lo vamos a aprender a mirar con este simulador, un programa que tengo yo. Bueno, las arritmias pueden ser de muchas índoles. O sea, no solamente la arritmia es el ritmo raro, sino que puede ser taquicardia, puede ser bradicardia, puede ser ritmos desordenados, puede ser bloqueos, etc. Y esto puede una persona nacer con arritmias y se dan cuenta porque el niño manifiesta síntomas de dolor también en el pecho, desmayos frecuentes, justamente por esta cosa de que no llega el oxígeno como tiene que llegar, un niño disneico, etc. Y hay muchos niños que se les toman electrocardiogramas de guaguita, ¿ya? Para ir haciéndole los controles. Y generalmente estos niños están en control con cardiólogos, desde muy chicos. Pero las personas que tienen arritmias cardíacas de grande solamente se pesquisan cuando tienen que ir a la urgencia, o porque tuvieron un accidente, o porque lo ingresaron en un chequeo preventivo del cardiovascular, o porque se van a operar, ¿ya? Y ahí, sorpresita, aparecen estas cosas. Ya, terminamos con el cardiovascular. ¿Dudas hasta aquí? Pregúntenme todo lo que quieran. ¿Estamos bien? Ya. Quiere decir que estudiaron bien el cardiovascular en las ramas anteriores. Bueno, vamos a ver un poquito qué pasa con las enfermedades pulmonares obstructivas y por qué es tan importante decidir si se operan o no. Bueno, lo que ustedes ven aquí a la derecha, extremo superior, es un bronquio sano. Aquí en este bronquio se generan muchos cambios que pueden venir de niños, como les decía yo, el asma, ¿cierto? Y también podría encontrarse un bronquio que se contraiga en forma abrupta por una alergia. Y lo que ustedes ven al ladito, aquí, esto es un bronquio inflamado y con mucosidad. El lumen lo dice todo, ¿cierto? Aquí el paciente respira súper bien, tiene un calibre
excelente para el intercambio gaseoso, y acá no. Acá este niño, este adulto va a estar disneico, va a estar saturando horrible, va a estar taquipneico, es decir, respirando rápido, y podría llegar al rato a hacer una cianosis también, si es que realmente este intercambio es muy malo, ¿ya? Y existen distintas cosas respiratorias que van desde lo agudo hasta lo crónico. Lo agudo también podría hacerme definir si se opera o no. ¿Qué cosas respiratorias agudas existen que ustedes conocen? ¿Qué enfermedades respiratorias agudas existen que ustedes conocen? ¿Les ha pasado a sus hijos? ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Qué Un cosa? resfrío. Ya, una gripe que podría haber comprometido, ¿cierto?, un poquito los bronquios. ¿Qué más? Anatómicamente vamos hacia abajo. Una Bronquitis. bronquitis, y después más abajo, una Neumonía. neumonía. Excelente. ¿Quién me habló? Eva. Eva, hola Eva. Hola. Bueno, cuando tenemos estas cosas agudas, yo no lo voy a mandar al broncopulmonar al paciente. Yo lo voy a resolver y le voy a decir, ¿sabe qué? Hoy día usted no se va a operar. No se va a operar porque usted tiene un cuadro respiratorio infeccioso, pero que tiene un tiempo de evolución. Yo lo voy a esperar que usted evolucione bien, que se le pase esa infección y que usted vuelva a tener un bronquio como el del lado izquierdo, o sea, que recupere el lumen, que se desinflame, que su intercambio gaseoso sea bueno, y después lo voy a citar para operar. No es que no se opere, no necesito un pase del broncopulmonar aquí, pero los crónicos sí, ¿ya? Porque ¿cuál sería el riesgo de que yo opere a un paciente con una infección respiratoria? ¿Cómo va a responder a los efectos adversos de los fármacos? ¿Puede entrar en un paro cardiorrespiratorio o no? Podría ser un paro, podría ser también que el paciente de la infección respiratoria podría pasar los microorganismos a otro lugar y hacer una infección en otro lado. Entonces yo estoy operando a este paciente de un órgano, no sé dónde, estoy operando. Y lo voy a dejar inmunodeprimido también de cierta manera, porque le voy a dar un montón de fármacos, va a estar hospitalizado, va a estar estresado, ¿ya? Así es que no es bueno operarlo en ese momento. Y los crónicos los voy a mandar todos a pedir pase, y si el broncopulmonar me dice, no, mira, con la capacidad respiratoria que tiene hoy día, los exámenes especializados de respiratorio dicen que él va a poder respirar bien con los fármacos anestésicos, le dan el pase. Hay un examen que se toma en el hospital o en los consultorios y que tiene que ver con soplar, soplar, soplar. ¿Cómo se llama ese examen? ¿La espirometría o no? La espirometría. Ya. La espirometría se le hace a todos los pacientes que están teniendo muchos cuadros respiratorios en los inviernos y que no necesariamente tiene que ser un niño, también puede ser un adulto, pero que ahora ya todos los años se complica respiratoriamente. Entonces, se convirtió en un asmático de grande, puede ser. ¿Por qué? No, porque ahora estudia en Santiago, en la universidad, entonces ahora respira smog, se enfermó, ¿ya? No, porque ahora trabaja en una mina, entonces cambió su ambiente donde él se movía. Es que ahora es fumador, por eso fuma, pero fuma poco, sí, fuma 20 cigarros al día, ¿ya? Eso hace que el paciente vuelva a pedir entonces un chequeo completo y nos aseguremos de que sin estar declarado con una patología crónica, su capacidad respiratoria esté intacta y no sea agudo nomás. Si ahora se le pasó la gripe, se le pasó la bronquitis
y yo lo cité en 30 días y vino y todavía está con tos, no, pero si yo siempre tengo esta tos, no es tan agudo, ¿te fijas? No se ha estudiado nomás, algo más tiene el paciente. Y ahí el asma, como les decía, puede venir de chiquitito o me puedo volver asmático por el ambiente, porque respiré tóxicos, porque respiré alergenos, etcétera. Y hay pacientes que son alérgicos y tienen cuadros asmáticos en la primavera nomás, porque toman contacto con los pólenes, con el aire contaminado, y ahí entonces empiezan a hacer estos cuadros de asma, que es una inflamación, ¿cierto?, bronquial, en algunos periodos del año, nada más. Ahí estaba la bronquitis. Entonces, si nos acordamos un poquito de los anestésicos de las clases pasadas, vamos a acordarnos de que habían algunos que producían más riesgos respiratorios, que eran los endovenosos, ¿cierto? Sí. Y los gases generalmente no deberían provocarme tanto problema, porque yo con los gases le ayudo a broncodilatar también al paciente. Los cedo, pero también, por ejemplo, la ketamina se usa para los pacientes que tienen problemas respiratorios, en la necesidad que tenga el paciente realmente de operar. Cuando tenemos broncoespasmos, también se usa ketamina, ¿ya? En los pabellones también usamos otro tipo de fármacos, un montón. Los vamos a ver también, vamos a hacer un manual de fármacos. Pero hay fármacos como, por ejemplo, los inhaladores de salbutamol, de bromuros de hipatropio, tengo adrenalina racémica, que son gotitas. ¿Ustedes han preparado nebulizaciones, chiquillos, ya? Sí. Sí. Ya. Sí. Ya. Entonces, esos medicamentos ustedes los conocen, ¿cierto? ¿Cómo se preparan? Son a razón de 1 es a 3 o por gotitas, 20 gotitas en un adulto, etcétera. Con suero fisiológico. Sí. Eso es lo mismo que nosotros podemos hacer en un quirófano. No lo vamos a nebulizar porque está intubado, pero yo a través del tubo voy a administrar estos fármacos, ya sea con PAF o con gotitas, porque se va a producir un cambio de líquido a gas de la gotita durante el trayecto del tubo. Eso se ve antes. ¿Ya? Los pacientes, entonces aquí hay que entender que cuando tenemos cuadros respiratorios declarados y se sabe que son así, hay que tener mucho cuidado con las cantidades, las concentraciones de los gases inhalatorios que se administran a través de las máquinas de anestesia. Siempre tengo que tener a mano en el pabellón en los tubos endotraqueales, porque sé que puede venir una urgencia respiratoria, tengo que tener inhaladores, tengo que tener estos fármacos broncodilatadores en gotitas, y además haber examinado muy bien al paciente. Los pacientes que tienen problemas respiratorios crónicos también se les hacen ejercicios previos a la cirugía. Por ejemplo, ¿qué ejercicios respiratorios conocen ustedes que se les hace a los asmáticos? Andaban unos videos incluso recién para evitar complicaciones del COVID-19. ¿Qué podría ayudarle a un paciente? A mejorar la capacidad respiratoria, que se lo dan a los niñitos que van a la espirometría y les fue mal, no pasaron la prueba. Tienen que inflar globos, por ejemplo, ¿ya? Inflar el globo, pueden toser, pueden cantar, pueden aguantar la respiración y después botarla con más esfuerzo, ya, a estas cosas que pueden mejorar la capacidad respiratoria. Ya. Pasamos a la parte respiratoria. ¿Alguna pregunta de esto, de lo respiratorio? No. Nada. Bueno, recordar nada más que la diabetes mellitus es de 2 tipos, ¿cierto? 1 y 2. Tipo 1 y tipo 2. Ya. Que hay pacientes que toman tabletas, que son hipoglicemiantes orales, y otros que toman Insulina. que se colocan insulina. Muy bien. Que se colocan insulina. Sí, era para pillar. ¿Y las insulinas también son de 2 tipos o de 1? ¿De cuántos tipos hay? De 2. Ya. De varios. Hay una insulina lenta y una insulina rápida.
¿cierto? Hay varios Vale. tipos porque hoy día han aparecido una cantidad enorme de medicamentos súper buenos, mucho más caros, pero que han manejado excelente los pacientes diabéticos, que son estas jeringas multidosis que se disparan nomás. Estos pacientes también hay que compensarlos antes de operar. La mayoría de los pacientes que van a control pueden tener buenas glicemias cuando se van a controlar, pero lo que no tienen bueno son las hemoglobinas glicosiladas, es decir, este examen que se toma cada 3 meses. Entonces las señoras que van a control el día antes hacen dieta. ¿Sabían eso ustedes? El día antes del control hacen dieta, comen puras verduras para que les vaya bien en el examen. ¿Servirá eso? No. No. Y ellas No. juran que les va a ir bien, que no las van a pillar, pero igual nomás. La hemoglobina glicosilada es un examen que mide el metabolismo entonces del paciente que tiene diabetes. Y eso no debe ser más allá de 7. Los síntomas de la diabetes van a estar toda la vida, ya toda la vida va a estar el riesgo de hacer neuropatía, problemas de la vista, problemas renales, problemas del pie diabético, eso no va a cambiar. Pero si yo no hago un buen examen prequirúrgico de la hemoglobina glicosilada, a mí no me basta con que yo le pinche el dedito a la señora que llegó a operarse en la mañana y salga la la glicemia estupendo. Glicemia. ¿Ya? La glicemia puede salirme regio, 80 miligramos por decilitro. Pero la hemoglobina glicosilada la voy a tener en 12. Horrible mi metabolismo. Entonces, ¿qué pasa con el paciente diabético? ¿Por qué yo no lo puedo operar descompensado, creen ustedes? ¿Qué han escuchado ustedes de los diabéticos? ¿Por qué no puedo operarlo si está descompensado? Tengo un problema. Porque es una... ¿De qué? ¿Con qué se relaciona? ¿Con el No, páncreas? si yo ni lo estoy viendo. ¿Cómo? ¿Con el páncreas? No. Esa es la causa, una enfermedad del páncreas que genera la diabetes. Pero ¿qué pasa si yo al diabético descompensado lo opero? ¿Qué pasa con la herida, chicos? Se puede infectar, Claro, justamente. cuesta más para que sanen las heridas al paciente Mucho más. diabético. Y va a estar hospitalizado un montón de días más, ¿ya? Además, si yo tengo un diabético descompensado, ¿con qué clasificación ASA lo voy a relacionar? Con 3. Claro, ¿cierto? Tiene una patología crónica, pero descompensada. Entonces, ASA 3. Después, además, no solamente estos exámenes específicos de la diabetes, porque un diabético casi siempre es hipertenso. Un diabético casi siempre tiene un índice de masa corporal alto o bajo. Alto. Alto, ¿cierto? Entonces, si está gordita, si tiene diabetes e hipertensa, ¿cómo estará su capacidad respiratoria? Pésima. ¿Cómo respiran las señoras después de caminar una cuadra en estas condiciones? Cansada, rápida, Ley. agitada. Transpiran, ¿cierto? Sudorosas, horrible, pues llegan a la casa muertas. Entonces la idea es primero compensarlas, a lo mejor hacerlas bajar de peso, pasarlas a los nutricionistas, ¿cierto? Evaluar cómo está comiendo en la casa, hacer una visita domiciliaria, primero por el equipo de la atención primaria, etcétera. Y además revisar el resto de las patologías crónicas que pueden estar compensadas, pero que me van a sumar, pues. Tengo la diabetes descompensada, las demás patologías compensadas, pero suman. Entonces igual puede quedar en una ASA 3 de bastante riesgo. Y los signos vitales que yo le voy a medir a este paciente me pueden variar harto más. Antes de la cirugía pueden ser distintos a lo de durante la cirugía y lo de después de la cirugía. Por eso es importantísimo que tengan pases de los especialistas que las tratan, estas enfermedades. ¿Y cómo
evolucionado en cirugías anteriores también es un antecedente importante. Si le fue bien con la cirugía anterior, si no tuvo ninguna infección de herida, por ejemplo, a las señoras que tienen cesáreas anteriores y que siempre tienen índice de masa corporal alto, siempre se les infecta las heridas. Entonces, ¿cómo evolucionó la mente? No, es que la herida se me infectó. Ya, empezamos a ver los exámenes anteriores, claro, siempre está hiperglicémica. Tenía un índice corporal alto, tenía un poquito de hipertensión, y eso yo lo tengo que considerar para saber cómo va a evolucionar después. Una cesárea de urgencia la tengo que hacer sí o sí, pues, aunque sea diabética, la tienen que operar igual. Pero tengo que considerarlo para la recuperación de la anestesia y cómo va a evolucionar en la hospitalización y en los días posteriores a la hospitalización también. Ya. Otra patología que puede darme hartos problemas y que a veces no se operan los pacientes son los que tienen insuficiencia renal crónica, ¿ya? La insuficiencia renal también se mide en etapas, ¿ya? Se puede detectar un paciente con una insuficiencia renal en una primera etapa y se puede mejorar, como bien yo les decía minutos anteriores. Hay pacientes que tienen hipertensión arterial solamente. ¿Y cómo supimos? Porque el paciente andaba con jaqueca, mareado, refería que tenía un zumbido de oído, y de repente se tomó la presión y estaba alta. O se fue a hacer un chequeo preventivo y se dieron cuenta que era hipertenso. ¿Ya? Lo más probable es que los exámenes complementarios a esta hipertensión, que la función renal, esté mala. Recién me doy cuenta que tiene una enfermedad renal crónica. ¿Qué puedo hacer ahí para que no siga avanzando en las etapas? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué hay que mejorar rápidamente y controlar? La presión. La presión, ¿cierto? Porque si yo irrigo mal mi riñón, se me va a echar a perder más. Y ahora de la etapa 1 voy a pasar a la etapa 2. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces tengo que cuidar a los pacientes hipertensos. No tengo que pensar solamente de que, no, está súper bien porque no ha tenido crisis hipertensiva. Yo tengo que pensar que ese paciente hipertenso está sobreirrigando un riñón y lo está haciendo destruir en las células del riñón, ¿ya? Por lo tanto, tengo que cuidarlo y tengo que bajarle los niveles de sodio, tengo que hacerlo bajar de peso, tengo que darle menos carga. O sea, la verdad es que tengo que mandarlo al tío, al internista, para que le regule un montón de aspectos de su vida y que pueda mejorar la presión arterial. Mejorando la presión, la insuficiencia renal de la etapa 2 inicial puede pasar a la 1 y después nada, cero. ¿Ya? Es bien difícil tratar de operar a un paciente que se dializa, chiquillo. Ya cuando está en la etapa 3, 4, 5, el paciente empiezan a tener estas sesiones de diálisis, ya que se vuelven crónicas y después viven esclavizados a una máquina toda la vida. Las sesiones son día por medio. Cuando están en la última etapa, hay pacientes que están en una etapa terminal, o sea, ya no se puede hacer nada más, ni siquiera un trasplante de riñón, y el paciente, si no tiene acceso a la máquina, se va a morir. Entonces, es muy raro que un paciente que se dialice se opere, pero sí en un hospital de alta complejidad, si tiene una patología de gran riesgo vital y que yo pueda tener la logística correspondiente para manejar el paciente en una UCI, se va a operar, pero no en un hospital ni de mediana complejidad, solo en un hospital de alta complejidad, ¿ya? Y también hay que evaluar el costo-beneficio, es decir, cómo voy a poner en riesgo yo a un paciente que se dializa si solamente se va a hacer una cirugía electiva que es estética. Lo vuelvo a poner en ejemplo, porque para mí la cirugía estética no corren en un paciente con patología con asa
3, 4 en adelante. Ya, así como tenemos que cuidar el riñón, la función hepática también es muy importante de detectarla a tiempo, sobre todo en los pacientes que tienen obesidad. Porque cuando yo tengo un paciente obeso, la grasa primero yo la voy a ver, ¿cierto? La voy a ver en la periferia del paciente, no la voy a ver al interior. Pero fíjense ustedes que hay una enfermedad que se llama hígado graso. ¿Han escuchado de eso? Sí. Ya. Un paciente con hígado graso puede ser un paciente obeso o puede tener sobrepeso nomás. Pero cuando yo le tomo una ecografía o un escáner abdominal, me aparece inmediatamente grasa por todo alrededor del hígado. Y la función del hígado se obstruye. Y cuando se obstruye, entonces cambia la función hepática y empezamos a tener un paciente, aparte de tener dolor abdominal constante, voy a tener pacientes con dificultades digestivas, con vómito, con inflamación del colon, con inflamación del estómago. Voy a tener un paciente que puede llegar a tener ictericia, ¿ya? Voy a tener problemas con problemas de coagulación, ¿ya? Porque el hígado también me regula eso. Y cada vez que yo me tome un medicamento con problemas hepáticos, voy a hacer alergias, es decir, racha, porque mi función hepática está mala. El metabolismo hepático no me permite metabolizar, no me permite procesar las cosas tóxicas, todo lo que tengan los fármacos. Y entonces voy a tener manifestaciones clínicas de ese orden y entonces recién ahí me voy a dar cuenta que tengo que tomarme exámenes y me tomo una hoja hepática y está todo mal. Por lo tanto, al tiro hay que mirar cómo come el paciente, si es gordito, cómo está su función hepática, su función, la hoja lipídica también. Es decir, si yo tengo un paciente con colesterol alto, con triglicéridos altos, es casi se adiciona, digamos, una función hepática mala. Y aquí es difícil recibir anestésico, porque imagínate que se altera con tomar dipirona, con tomar diclofenaco, con tomar antibióticos, y el anestésico es mucho más fuerte, pues, te genera mucho más cambios. Por lo tanto, este paciente no se puede operar hasta que el hepatólogo le dé el pase al paciente. Y lo mismo, vamos evaluando. ¿Qué tanto el costo-beneficio de la cirugía? ¿Lo puedo resolver por otra vía? Sí, ya, no se va a operar. Se hace con otra cosa. ¿Ya? Y una serie de exámenes que hay que pedirle al paciente hepático, desde imagenología, radiografía, ecografía, escáner, resonancia abdominales, exámenes de gastroscopía, colonoscopía, etcétera, un montón de cosas que no tan solo sanguíneamente me demuestran a mí cómo está el paciente en general. Y eso se manifiesta clínicamente. Un paciente con problemas hepáticos se manifiesta clínicamente, partiendo del dolor, partiendo de los cólicos. ¿Ya? Y por último, para ir ya terminando, ¿están muy cansados? No, ¿Te estás quedando No, solita, Eva? ¿O están todos? ¿Todavía están todos? creo que sí. y aquí estamos. Ya. Estamos. La última familia, digamos, de problemas hematológicos son los problemas coagulatorios, que es lo que yo quiero ahondar, porque eso es lo importante para un paciente quirúrgico, ¿ya? Ustedes pueden encontrar un hemograma alterado, que tenga los glóbulos blancos altos, pero eso es infección. Pueden encontrar los glóbulos rojos bajos, y eso hace una anemia. Pueden encontrar las plaquetas bajas porque tuvo un problema hepático, por ejemplo. Pero si de repente encuentran que están las plaquetas súper elevadas, eso es malo. Podría tener mucha coagulación y hacer ¿qué enfermedad? Con mucha coagulación, ¿a qué me pongo en riesgo? Ambos. Con la anemia. Trombos, embolías, claro.
una embolía respiratoria porque se me soltó un trombo y me llegó al pulmón, olvídate, paciente, no sale más de paro. Ya, pero también podríamos encontrar las plaquetas súper bajitas, y si está enfermo del hígado además podría tener problemas de coagulación, la protrombina bajita, que también se lo pedí investigar. La protrombina tiene que estar el porcentaje cercano a 100. Entonces imagínate tener las plaquetas súper bajas, que son las responsables de la coagulación mínima, tener la protrombina en 60%, por ejemplo, y el tiempo de coagulación largo. El tiempo de coagulación no debe ser más de 1 minuto y tiene, no sé, 3, 4, 5 minutos. ¿Cuál es el riesgo que tiene un paciente que se va a operar? La hemorragia. Hemorragias, claro. Y no lo puedo someter a un riesgo de hemorragia porque la pérdida hemática también va a ser un tremendo problema. Porque yo lo puedo recuperar adentro. No es lo mismo perder sangre en una cirugía sin problemas de coagulación. Porque yo ese paciente lo voy a sacar del quirófano, o puede que en el quirófano yo lo pueda transfundir. Estoy pasándole volumen, estoy pasándole sustitutos del plasma, que son volúmenes más densos, como geles. Voy a tener reposición de volumen y el paciente se va a compensar. ¿Ya? ¿Cómo se va a manifestar esto? Porque yo voy a mirar el monitor y vamos a encontrar un paciente que está hipotenso, bradicárdico, y que voy a mirar el frasco donde están aspirando el abdomen y está lleno de sangre ya. ¿Lo puedo corregir? Lo puedo corregir. Pero imagínate esta misma pérdida hemática, este mismo desorden hemodinámico en un paciente con problemas de coagulación. Por más sangre que yo le coloque, por más volumen que yo le aporte, ¿podrá retener este volumen realmente en el cuerpo? ¿O va a ser como una llave que no va a parar? No lo va a retener. No lo va a retener, ¿ya? Porque su problema no es solamente la pérdida de volumen, sino La coagulación. la forma en cómo coagula. Y si yo no le corrijo primero esa forma de coagulación alterada, el paciente se me va a morir. Porque yo no lo puedo conectar, chiquillo, a un matraz de glóbulo. Se termina, pongámosle otro, así como el suero, cuando uno tiene un paciente con suero y dice, se le está terminando el suero, pongámosle otro. En el banco de sangre a mí me van a dar una unidad, a lo mejor 2, porque dependiendo del hemograma alterado. Pero yo no le puedo estar pidiendo a cada rato al banco de sangre, oye, se me está terminando la sangre, otro matraz. No es así. Y este paciente sí va a morir por una pérdida hemática importante, y esta presión arterial no la voy a recuperar por más drogas vasoactivas que yo le coloque, y no lo puedo llevar a ese riesgo de vida. Entonces sí tengo que hacer un estudio profundo. Ahí el hematólogo aparece como especialista raro, ¿cierto? No tenemos tantos hematólogos en Chile, son súper escasos. Hay como uno o dos por ciudad grande, nada más que eso. Y hay que hacer un montón de estudios que algunos solamente en Chile los hacen en Santiago. Entonces, regular esto cuesta harto. Menos mal que son menos los pacientes que tienen desórdenes hematológicos. Uno de ellos, por ejemplo, que les va a sonar más familiar, es la hemofilia, ¿ya? Pero cuando uno nace con hemofilia, todo el mundo sabe que tiene hemofilia ese paciente, todos saben el grupo sanguíneo es hemofílico, hay como un montón de donantes y siempre está en la sangre para ese hemofílico, no hay tanto problema. Pero cuando no se sabe y se descubre en esa cirugía, en esa cesárea, que la señora tenía un problema hematológico, porque no se le hizo más exámenes adicionales. Es importante. Bueno, estamos llegando al término de la presentación. Esto ya lo vimos a modo de comentarios. Solamente quiero que ustedes me digan si tienen alguna consulta. No, profe, yo por lo menos no tengo ninguna. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna experiencia?
antes de pasar la lista? ¿Qué les pareció la clase de hoy? Entretenida. Es un área importantísima la de la evaluación preanestésica. Nosotros tenemos que hacer este viaje imaginario de este paciente que se quiere operar, porque si se dan cuenta, hasta el minuto todavía no lo operamos al paciente. Ni siquiera hemos echado el quirófano. Solamente lo tenemos sentadito, estamos entrevistándolo, estamos evaluando quién es este paciente, qué es lo que él tiene, qué significa para el equipo tenerlo en el pabellón, cuáles son los riesgos, cómo lo tengo que cuidar después. Entonces este paciente todavía no sabemos si le vamos a dar fecha quirúrgica. Solamente sabemos ahora ya a través de todas estas entrevistas que se le hacen previamente y de los exámenes, quién es, qué es lo que tengo por delante, cuáles son los resguardos que yo tengo que tomar como equipo de salud quirúrgico, ¿ya? ¿Qué tengo que preparar para el quirófano para que si me va a fallar ahí algo yo lo puedo atender? ¿Qué voy a tener que también considerar en el postoperatorio inmediato y después en la sala? ¿Ya? ¿Cuáles son las implicancias que va a tener operarlo y qué podría pasarle si yo no lo opero? Hasta ahí vamos con este paciente recién, ¿ya? Así que eso quiero que sigan imaginándose, que vamos haciendo una historia. A lo mejor te dice, oh, qué harta materia, qué terrible, muchas cosas. Pero si yo no les enseño esto, ustedes no van a poder nunca tomar el entendimiento necesario para trabajar en anestesia, porque van a decir, pero pucha, otra vez se suspende este paciente. ¿Por qué se suspende tanto? ¿Ya? Voy a pausar la